Miren amigos, qué cielo increíblemente pesado. Hoy todo el día es así. Amigos, qué día fea hoy, de verdad. O sea, como es muy oscuro, lloviendo de vez en cuando. Y ahora todavía dicen que desde mañana va a empezar ser frío. Ya es en varios estados en México que está frío, frente frío, y hasta que cancelaron las escuelas por tanto frío. Sí. Permítanme, tengo que sacar la basura. Y ahorita ya. Pues tengo que ir a la universidad ahora porque nos cambiaron el banco donde recibimos la nómina, y entonces tengo que ir ahora para que me lo pongan todo esto, crean la cuenta y todo. Entonces pues invito a ir con nosotros, vámonos. Amigos, estamos en las calles de Cancún. Hoy, como se nota, en algunos lados hay bastante agua. Mientras que estamos llegando a la universidad, les voy a hablar un poquito. Y es mejor para que ustedes vean cómo es Cancún, y en vez de verlo a mí, bueno, más interesante, ¿no? Ver cómo está la ciudad. Bueno, el tema que yo quiero hablar con ustedes es que muchos de mis amigos preguntan, dicen, pero es peligroso en Cancún. Bueno, y es un tema, siempre está, como se dice, trending, ¿no? Siempre quieren saber la gente si es peligroso o no. Bueno, les digo, es regular. O sea, yo creo que por todo el mundo ahora la situación en muchas ciudades no está al 100, ¿no? Pero bueno, en general no es tan mal, en el sentido, por ejemplo, donde están las partes de zona hotelera, zonas turísticas. O sea, ahí está bastante buena la situación. Yo digo, las cosas que son más graves que pasan con las turistas aquí son normalmente los delitos pequeños. O sea, puede ser robos, desinformación, puede ser estafas, por ejemplo. O sea, las cosas así. Los delitos ya son más, que son los crímenes que son más graves con los turistas. Esto sí también pasan. Pero bueno, como yo siempre digo, es necesario usar el sentido común a veces para protegerse a uno. Y, o sea, por ejemplo, ayuda mucho no salir en las calles en la noche, andando quién sabe dónde. Y también tener su compañía segura de la gente. También transporte en que va a transferirse uno. También es importante entender que estás con unas personas seguros. Pues cosas así, ¿no? Claro que también aquí con la gente local también pasa, y estafas y asaltos y crímenes. O sea, hay todo, un poco de todo. Pero así como la situación como así súper peligroso, yo no veo. O sea, gracias a Dios, estamos bien. Pues no es nada secreto si yo voy a decir, por ejemplo, que aquí sí pasan los estafas, por ejemplo, los delitos que cuando uno compra una tierra o algo y ahí puede pasar unas cosas desagradables. Pues hay varios. Entonces, lo que yo recomiendo mucho es de verdad usar el sentido común, ser cuidadosos y también, o sea, ver dónde estás, con quién estás. Obviamente, yo como vivo acá, yo nunca voy a salir en las calles sola en la noche, andando, no importa, o sea, en donde sea, pero no voy a hacer eso. Y pues así.
Ahora, por ejemplo, ¿cuáles partes o zonas de Cancún son más peligrosos? Pues hay que tener cuidado en las regiones, por ejemplo, empezando desde región 90 hasta región 260. Yo no digo que todas esas regiones están súper peligrosos, pero sí hay peligro ahí en muchas de esas zonas. Supermanzanas, por ejemplo, Supermanzanas 63, Supermanzanas 90, pues estos lugares así, bastante inestables. Villa Sotoch Paraíso, Paraíso Maya en Cancún también tiene problemas de seguridad. Una comunidad que se llama Bonfil o pues Alfredo Bonfil también puede ser peligroso ahí. Miren amigos, aquí estamos pasando Puerto Cancún y esto es una de las zonas más seguras y más lujosas. Ahí pueden checar un video que yo le puse donde fuimos a visitar Puerto Cancún. Es una belleza. Pues seguimos con la lista. Bueno, el centro de Cancún es una zona moderada, podemos decir. Bueno, bastante tranquilo. Hay algunos lugares alrededor de Avenida Tulum y alrededor de Mercado 23 y Mercado 28. Ahí sí puede ser que también está un poquito en peligro en algunos lados. Bastante seguros también son la zona hotelera, por ejemplo, Puerto Cancún, lo que yo ya les enseñé en mis videos. Punta Nizuc también es bastante segura. O sea, pues lugares así, pero también igual usamos sentido común. Bueno, ya estamos aquí acercándonos a la universidad y como hay muchísima construcción que están reparando la carretera, las calles, pues no sé por qué de verdad están arreglando ahora, porque es una estación de las lluvias. Pero bueno, ahorita entramos con la seguridad y vamos a ir a arreglar mi asunto. Alberto está poniendo su jacket. Significa que está frío. Vámonos. Mucha agua. ¿Dónde es? El edificio F. Del ingenieros. Florecitas, mira. Qué bonitos. Ahorita vamos a ir por ahí. Cuidado ahí. Pues ahora ya es el tiempo, la hora del día que es bastante tranquilo y es como fin del semestre casi. También se indica como más tranquilidad en la universidad. Y tenemos varios edificios en un territorio bastante grande. En algún punto me tocó dar clases en todos estos edificios, dependiendo del semestre y de la cantidad de los estudiantes en los grupos.
Pues en este momento yo doy clases en línea. Miren amigos, esto es el lugar, bueno, la universidad donde yo trabajo ya como más de 10 años. Entonces les enseño poco a poco. Y como yo digo, ahorita vamos a ir en un edificio de ingeniería, porque allá es donde hay la persona que llegó del banco que nos va a ayudar con las cuentas nuevas. Este es el edificio de los idiomas y esto es precisamente mi departamento en que pertenezco. Vamos. No, es ahí. Edificio F. Es que ya cambiaron. El otro día estaba en el otro. Ok, este es nuevo edificio de los ingenieros con laboratorios. Pues vamos a ver, no estoy segura en cuál vamos a ir, en este o en el nuevo de los ingenieros, pero ahorita vamos a ver, preguntamos a alguien. Listo, vámonos. Sí. Ahí está. Ok. Ya arreglé mi asunto sin pensar que sea aquí. Y estaba aquí. Qué bueno. Me tardé un poco, pero mira, ya está oscuro. Ya podemos ir. Pues mientras que no está nadie aquí, enseño rapidito, así está el baño. Y lo que me gusta es que siempre pongan los florecitos en las botellitas. Miren, aquí, prácticamente todos los baños tienen esos florecitos. Está bonito. Aquí tenemos sistema de alerta para nosotros, para los huracanes. Bienvenido a Cancún. Ok, vámonos. Ay, qué bueno que grabé antes porque ahora ya está oscuro.
que ahí por arreglo están arreglando las calles y entonces el tráfico está dirigiéndose a los otros lados y por eso complica ahora manejar aquí alrededor de la universidad. Aquí tenemos una tipa laguna y aquí antes vivía un cocodrilo, pues ahora no sé si todavía sigue allá. De hecho tenemos otro por allá atrás también hay agua y también estaba un cocodrilo ahí viviendo. Allá afuera de la universidad es un montón de ellos que viven. Ahí está la universidad en la noche, bueno, sí, en la tarde. Y ya es como está oscureciendo rápido. Porque estamos entrando en invierno. Y así se siente aquí también, aunque dicen como que no es frío, que no hay nieve. Pero de todos modos puedes ver la diferencia. Donde es en verano, cuando es el verano, cuando es otoño. Y se cambia. Ay. Ahí están unos perritos. De hecho no se siente como que es frío, sí es fresco. Se siente rico. Entonces por allá es la explanada. Tenemos edificio A, es de negocios. Tenemos que también edificio B es de desarrollo humano. Pues hay varios edificios. Y nosotros vamos para encontrar el coche. Ahí donde empieza, donde dice Universidad de Caribe, toda la explanada es muy bonito. El otro día la enseñé en unos shorts. Y si quieren verlo más en mis shorts, ahí están unos videos de la universidad. Y Alberto ya está por allá. Yo tengo que correr. Vámonos. Pues por lo menos hay luz aquí.
llegamos ahorita después de la universidad, llegamos ahorita a la tienda de Soriana, que está cerca de Home Depot. Es un lugar famoso aquí. Y lo que quiero ver si hay algo interesante para enseñar a ustedes, aunque ya está muy oscuro aquí, pero en Soriana está mucho luz. Vamos a llevar, ok, vamos a llevar asalto, una... Bueno, pesos está el dinero. mira, exhibición entera. Es por allá, ¿no? ¿Dónde está el chicken para mis niñas? Queremos ver si hay huesitos para nuestras niñas. Ay, ¿qué pasa? Hay de esos. ¿Esto qué son? Ay, yo creo que son grandotes. Sí. No. ¿Dónde tienen estos? 10% off. Apartamento. Qué bonitas tacitas, mira, de oro. Deben que estar ahí enfrente, yo creo, ¿no? Ay, mira, están buenísimos. Sí, muy bonitos.
Aquí está. Mira. Todavía hay muchos. Todavía hay muchos. Eso es lo que yo quería enseñar a ustedes, amigos. Cosas de Navidad. Qué bonito. Qué bonitos. Búhos. Wow, estos son grandotes. Miren, un montón de esos. Qué bonitos son. Oh, eso me encanta estos. Estos sí me encantan. Varios santas. Ofertas, ofertas mientras. ¿Qué hay? Grandotes. Chicas. Ay, sí, más grande que ellos, ¿verdad? Qué bonito. Eso está enorme. Wow, pero muchos este año, son muchísimos juguetes, mira. Bueno, decoraciones, digo, juguetes. Pero para el final de Navidad Mira. vamos a ver. No, no, mira cuánto están allá. Wow, es una ciudad entera. Hay que venir acá otra vez solamente para grabar esto. Solamente para enseñar eso, mira. Mucho más que los otros años, lo que yo veo. Qué preciosos. Mira, todavía están poniéndolos, yo creo, apenas. Wow, qué bonitos. Las almohadas decorativas de Navidad.
cosas. Y arriba y abajo y donde sea. Son luces aquí, yo creo. Qué bonitas esferas. Ok, ya me perdí. ¿Dónde está Alberto? Se fue. Aquí está. Ya. Listo, vámonos. Vamos. ¿Qué estás viendo? Vamos.